Se podría decir que Javier ha viajado hasta este lado del Mediterráneo para pasar a la historia. Este aragonés está involucrado en un proyecto internacional que podría cambiar el futuro de la humanidad. Javier, hola, ¿qué tal? Hola Raquel, ¿qué tal? Ay, que casi no te puedo ni dar 2 besos. Bueno, que ya veo que vienes vestida. Ya vengo con todo como el... Dios manda, la última moda. Sí, sí. Y de Zaragoza hasta aquí. ¿Eso cómo? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué has hecho a lo largo de estos años? Yo soy militar, yo estudié en la Academia General Militar y bueno, en un momento dado me llaman de una agencia de la Unión Europea, que es el centro de satélites que está en Torrejón. De centro de satélites me llamaron a Fusion for Energy, que estaba en Barcelona. Me fui allí, empecé a trabajar allí y de Barcelona pues me vine aquí a estar más cerca de la obra, que es mi trabajo, es hacer el control de los costes de la obra. Este sitio se llama Cadarache, estamos justo en la mitad de la Provenza francesa. Aquí todo esto que veis es el proyecto ITER. Es un proyecto internacional donde participan 34 países y bueno, estamos construyendo un reactor de fusión termonuclear. Lo que intentamos hacer es reproducir un pequeño sol ahí dentro. Es un proyecto impresionante de cara al futuro y se supone que debe ser la energía del futuro. Bueno, estamos ya en lo que es la obra, ¿vale? Te voy a presentar a Gastón, que Gastón es el ingeniero que maneja todo esto. Gastón es Raquel de... Hola, encantado también. Este proyecto empezaba la parte de obra civil en 2013. Esperamos que en 2020 todas las obras civiles estarán terminadas. Vamos a pasar entonces a verlo, ¿no? Estamos en la parte de la máquina, la central. Fíjate que aquí se va a dar la circunstancia de que van a existir las 2 temperaturas más extremas del universo en un espacio de 2 metros. La temperatura aquí dentro será de 150 millones de grados, que es 100 veces la temperatura del Sol, y 2 metros más allí estará el refrigerante, que estará casi al cero absoluto, a menos 273 grados. Estamos en el Assembly Hall, que es el edificio de montaje, ¿vale? Como ves, es un edificio inmenso, ¿eh? A lo mejor no te das un poco cuenta de la magnitud. El Miguel Servet cabe aquí dentro. Como ves ahí, esta grúa puede levantar 1.385 toneladas. Para que te hagas una idea, el reactor es un donut y viene cortado en gajitos como una mandarina. Sí. Y cada gajito de una mandarina pues tiene este tamaño de aquí. Pero la verdad que es un proyecto súper interesante y bueno, yo creo que es uno de los proyectos que van a marcar un poquito un cambio en la humanidad si sale bien, ¿no? Porque vamos a tener una fuente de energía limpia, muy potente y relativamente barata, más barata que la que tenemos ahora. ¿Has notado la corriente que sale? Se nota un montón de corriente, ¿eso por qué? Pues porque este edificio tiene presión positiva para que cuando abres la puerta el aire vaya hacia afuera y no entre polvo. Este edificio es el PF Coil, que lo construimos porque los imanes que van a mantener el plasma en su sitio dentro del reactor son tan inmensamente grandes que no se pueden transportar por carretera. Os voy a presentar a Pierre, que es un buen amigo, es el ingeniero que lleva todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bueno, Pierre, tienes un buen trabajo que explicarnos ahora, ¿eh? Bueno, como lo sabes, fabricamos uno de los imanes más grandes del mundo, sí, que los más pequeños que vamos a fabricar aquí miden 17 metros de diámetro. ¿Qué son estos de aquí? Y imagínate que la bobina final pesará hasta 400 toneladas. El coste total van a ser unos 15.000 millones de euros. Sí. Por ahí. Sí. Millón arriba, millón abajo. Pues vamos a ir, pero antes de despedirnos, quiero que les cuentes dónde te vas de vacaciones. Sí, porque esto es verdad que es una coincidencia. Voy a Bretaña, voy de camping a Bretaña. Así que para descubrir un poco, no conozco esta zona. Así que espero que está bien. Uno hace propaganda de su tierra. Sí, sí. Así que... Turismo de Aragón, quiero mi comisión aquí. Hola Aragón y bueno, hasta pronto Aragón entonces, porque yo voy ahí, ¿vale? ¡Hasta luego! El comité de recepción. Hola, ¿qué pasa? Hola. Pues bienvenida a La Gardesel, mi casa. Es un antiguo palacio que ha sido rehabilitado y era el antiguo palacio de los condes de Aix, que venían aquí por lo visto en vacaciones. Era el palacio de verano. Como podéis ver, las vistas son increíbles, es un sitio precioso. Y el tema de la construcción aquí, porque veo que está todo
diáfano. Bueno, aquí yo creo que la construcción está más liberalizada que en España, que puedes construir, si tienes un terreno, puedes construir sin tantos problemas como en España. Creo que lo único que te piden es que tengas agua corriente y saneamiento y todo eso, y si lo tienes puedes construir sin ningún problema. ¿El tema del alquiler? Es caro por dos razones. Primero, porque hay muy poca de oferta aquí, y luego en ITER, donde yo trabajo, hay muchísimos expatriados que están buscando casa. Unos 1.400 al mes. La casa está muy bien, pues vamos a verlas, Pues ¿no? Que tengo unas ganas de ver este palacio. Pues venga, pasa. Esto eran, de esta parte de la casa para allí, según me dijo el dueño, eran las antiguas caballerizas. Mira, y veo que Zaragoza la tienes presente. Ahí tenemos Zaragoza, lo que pasa es que la distancia no es la correcta. Bueno, desde aquí hay unos cuantos kilómetros Desde más. aquí hay como 500 kilómetros más. En coche unas 7 horas y media, 8. Una curiosidad que me pasa aquí es que solo tengo 2 canales de televisión españoles que puedo ver, ¿sabes? Uno es la televisión internacional de 24 horas y el otro... No me lo creo. Aragón TV. Aragón Televisión. Míralo, no te miento, ¿eh? Ahí lo tienes, Aragón Televisión. Qué curioso. ¿Tú vas mucho por Aragón? Sí, voy mucho. Bueno, mi familia vive en Madrid y tenemos una casa en el Pirineo y bueno, pues alternamos, si están en Madrid voy a Madrid, si pueden venir al Pirineo vamos al Pirineo. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para ver. Esta es mi habitación y lo que es curioso es que era la capilla del palacio antiguo. ¿Es segura esta zona para vivir? Porque claro, estamos en medio de la Provenza, Sí. en medio de la nada. Esta zona... Bueno, yo nunca he tenido ningún problema. Considero una zona segura. Está bien. Aquí hay una cosa curiosa, que cuando se comete un delito, una de las penas accesorias es que no puedes vivir en el sitio donde has cometido el delito. Bueno, y lo que sí que veo es que tienes muchísimas fotos. Aquí tengo a toda mi familia, tengo a mis hijas, tengo a mi mujer, están, bueno, una foto de cuando yo era pequeñito. Bueno, es una foto de un fotógrafo que en tiempos en Zaragoza fue muy famoso, que era Jalón Ángel, que yo creo que todas las familias así un poco de mi edad tienen la foto de familia con Jalón Ángel. Yo soy el pequeñín. Ah, eres el pequeño de la familia. La mira. cosa de esa calva que está dormida soy yo. ¿Y hay nostalgia por tu tierra? Hay mucha, claro, sí. Yo salí de Zaragoza muy pronto, cuando tenía 28 años, y ya no he vuelto a vivir en Zaragoza, pero siempre, bueno, mis amigos están allí, ha sido tu infancia, tu juventud, se lleva dentro, eso no te lo quita nadie. Como ves, sigo teniendo fotos de familia por aquí, pues de mi madre, mi mujer, el vuelo, que es una de mis aficiones. Estoy con mi hermano, por supuesto, en Santa Cilia, en Jaca. ¿Y vuelas desde mucho? Pues empecé a volar cuando era joven y bueno, pues ahora de hace 5 años he vuelto a coger otra vez la afición. Y bueno, pues relativo al vuelo, si quieres tengo una cosa afuera que te puede interesar. ¿Ah, sí? Igual sí, yo creo que te gustará. ¿Quieres oírla? Vale. Venga, vamos. ¿Te puedes imaginar lo que es? Hombre, yo creo que sí. Pues la forma de uno se lo imagina, ¿no? Un velero. Es un velero, sí. Viene a costar pues como un coche de segunda mano. Nuevos son muchísimo más caros. ¿Y de cuánto podríamos estar hablando? Pues unos 300.000 euros. Una casa. Una casa. ¿Y lo usas mucho por aquí? Pues todavía no lo he usado. En cuanto tenga la matrícula, estoy esperando impaciente para poder volarlo. Este es el aeródromo de Vinon-sur-Verdon, ¿vale? Es un aeródromo civil de uso deportivo y bueno, pues aquí es donde vengo a pasar mi tiempo libre cuando estoy aquí y no estoy en España con mi familia. Os voy a presentar a Michelle, que es la instructora de... Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Michelle es instructora de aquí, lleva muchísimos años volando, es una experta de vuelo, es la que me ayuda a mí a progresar. ¿Y cómo vuela Javier? Javier, muy bien. Ah, muy bien. Bueno, Raquel, ¿nos vamos a volar? ¿Te parece bien? Claro que sí. Disfruta de su vuelo, un saludo a los aragones por el mundo. Bueno, pues os he traído Lourmagan, que es dicen uno de los 8 pueblos más bonitos de Francia. A veces parece que estás todavía en una película de la Segunda Guerra Mundial cuando ves las casas. Hay estudios de pintura, bueno, es un poco bohemio, ¿no? Hay un ambiente un poco bohemio. Bueno, de hecho aquí vivió Albert Camus y bueno, y está enterrado aquí. Hay muchísimo turismo, sí, es un pueblo muy famoso
y bueno, viene muchísimo turismo tanto de Francia como de fuera. ¿De dónde son? Venimos desde Inglaterra. Desde Inglaterra, pero usted no es inglesa. No, yo vengo de Ecuador originalmente. Esta es ya la cuarta o la quinta vez. ¿Sí? Algo tiene que enamora entonces. Todo, todo. No hay nada que esté mal aquí. Es lleno de galerías de arte, de almacenes, boutiques muy bonitos y lleno de vida. Bueno, saludo desde Lumagan a todos los aragoneses y a toda la gente en España. Bueno, pues casualidad, y venimos en viernes y hay mercadillo en Lumagan. Es el típico mercadillo pueblo puesto de flores, de comida, de todo, de pan. Mira, estamos llegando a una de las cosas típicas de Provenza, que es La lavanda. La lavanda. Bonjour, ¿ça va? Bonjour. ¿Compramos unos saquitos? Sí, claro. ¿On peut donner 5 saquets? Bien sûr, monsieur. Une. Oh, qué bien huele. Está bien, ¿verdad? Es increíble. C'est la lavande qui vient de Sceaux, dans le Luberon. Hein. Sí. Donc d'ici à 1200 mètres d'altitude. Y que se cría a 1200 metros de altitud. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Bonjour. Ya solo os queda llevaros un recuerdo de la Provenza a casa. Sí, ay, muchas gracias. Tú que viajas mucho, lo metes en la maleta y es genial. Bueno, pues estamos aquí en un sitio donde habitualmente venimos a tomar una cervecita y os voy a presentar a mis amigos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues son Sandra, Adrián, Fabriz, Oriol, Vicky y Jorge. Bienvenidos aquí a esta terracita, estamos tomando unas cervezas después del trabajo. Es un lugar agradable, bueno, nos permite estar un poquito en grupo y charlar, descansar. Hola, muy buenas a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué nos puedes poner? Mira, tengo aquí mis amigos de Televisión de Aragón del programa Aragoneses por el Mundo y quieren probar algo típico de Provenza. Te pongo algo típico para ti y ya verás, quedarás encantado. Como me ha pedido algo típico, una tapenade que se hace con oliva, ajo, aceite y poco más. Antoni, ¿por qué hablas aquí en español? He vivido muchos años en tu país, aquí se hacen tapas de España, hemos importado el concepto. Y mira, así nos funciona, así nos va bien. Me fui con la crisis en el 2008, me quedé sin trabajo y tuve que apañarme. Me llamaron desde Francia, oye, que te hemos montado un bar, que te quieres venir de vuelta por aquí. Aquí vengo y ya está. Tengo mujer, tengo hijos, tengo un negocio, pues a ver. Bueno, chicos, chin chin. Con Aragón, ¿qué pasará? ¿Te veremos por allí? No sé si volveré a vivir porque mi familia vive en Madrid, pero sí, seguro que volveré, de alguna forma u otra. Pues aquí os dejamos disfrutando de la Provenza. Un saludo, chicos, muchas gracias.